Compañeros, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo les va? Compañeros, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Están listos para la clase de hoy? Buenas tardes, Vic. Sí. Excelente. Encendemos cámaras, por favor. Les tengo una buena noticia y una mala. ¿Cuál quieren escuchar primero? La mala. La mala de La una buena. vez. Bueno, la mala. La mala es que resulta que me engañaron. Me habían dicho que para el examen parcial número 1 solo entraba la unidad 1 y 2. Y resulta que entra la 1, 2 y 3. ¿Quieren escuchar la buena? Sí, Sí. Va. La buena es que vamos a aprender más. en casos, licenciado. ¿Ah? Viene en casos. No tengo idea. Yo no hago el examen. No creo que vengan casos. Yo les tendré información de cómo se hace el examen. No, ya hablando en serio, pues la buena es que la verdad es que la unidad 3 no es muy extensa, abarca mucho de lo que hemos visto. De hecho, uno de los grandes temas es el tema de las fichas. Entonces, en realidad no se preocupen, es complementario. Em, yo espero culminar con esta unidad el día, unas 2 clases. La ventaja es de que hoy sí vamos a poder ver algo sobre las fichas, como lo habíamos prometido. Esa parte la va a dar, Alison, que Cindy se llamaba mi auxiliar. Alison va a dar esa parte de las fichas y mientras que ella se conecta, yo voy a dar la clase del día de hoy. Hoy terminaríamos la unidad número 2 y yo espero dedicarle a la unidad 3 2 clases nada más, la de lunes y miércoles de la otra semana. Y tendríamos la siguiente semana, porque el examen es hasta el viernes 24. Ah, bueno, pero ustedes tienen exámenes, supongo, lunes y miércoles de la siguiente. No. Empezamos el 20. El 20 se Yo creo que inicia. el 20 es el suyo, pero no estoy muy seguro ahorita. No, el mío es 24. Es decir, 20 y 22 no tendríamos clase, porque ustedes tienen examen. ¿Tienen examen el 20 y el 22? Pregunto. 20 tenemos fundamentos teóricos de las ciencias económicas Ajá, y el 22 nos toca derecho. sí tienen examen. Ajá. Bueno, entonces tenemos prácticamente hoy para terminar la unidad 2 y el día lunes y miércoles para terminar la unidad 3 y estarían listos para el examen. Tenemos 3 clases. Bueno, entonces manos a la obra. Vamos con la clase del día de hoy. Mientras que Cindy, tranecio, pues, Allison se conecta y nos da la clase de las fichas. ¿De acuerdo? ¿Dudas al respecto, compañeritos? Ah, Araceli tiene levantada la manita. Adelante, Araceli. Sí, licenciado, mi pregunta es si puedo grabar la clase. Claro que sí. Gracias. Solo cuando diga una locura, ¿no? Es broma. Voy a traer agua. Bueno,
compañeros, nosotros ya estamos en la parte del método científico, que es pues ese procedimiento lógico, sistemático, ordenado, que nos permite desarrollar adecuadamente la investigación científica, ¿verdad? Yo les pregunto ahorita para repasar un poquito, ¿cuál es la diferencia o la característica más importante que diferencia la investigación cotidiana de la investigación científica? ¿Cuál es el El elemento? método científico. Excelente. Entonces, ese método científico, pues ya lo estamos abordando bastante a lo particular, ¿no? Yo les pregunto, ¿cuáles son las 3 fases del método científico? A ver, Ilma Tocay. Ilma Tocay, ¿cuáles son las 3 fases del método científico? Las 3 fases, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ilma? ¿No? ¿Lo sabes o no? No, la verdad no. Bueno, ¿y estuviste en la clase anterior? Sí. ¿Y entonces? ¿Qué pasó ahí? No estamos poniendo mucha atención, compañeritos. Vamos a ver, Catherine Pineda. Buenas tardes, sí, yo sí me la sé. Sería la indagadora, Ajá, la demostrativa y la expositiva. excelente, Catherine, muy bien. A ver, Mauricio Tix. Mauricio Tix, ¿cuál es el resultado, el producto o el instrumento que sale de la fase indagadora del método científico? Mauricio. Mauricio Tix Vázquez. Buenas tardes, ¿qué es eso? ¿Cómo estamos, Mauricio? ¿Cuál es el producto o el resultado de la fase indagadora del método científico? Si no estoy mal, es el... ¿No? No, Ok. A ver, vamos a ver. René Quiñones. Sí, licenciado. Solo que apago la cámara, si no se empieza a trabar el celular. Respuesta. ¿Cuál sería la pregunta? Disculpe, licenciado. ¿Qué instrumento? Ajá. O el resultado. Puede ser a través del fichaje. No. ¿Cuál es el resultado de la fase indagadora del método científico? Sería el plan de investigación. Ahí estamos, muy bien, René. Excelente. Un poco más de atención, por favor, vos. Sí, es que voy aquí en camino, Rick, pero sí voy escuchando la clase, no tenga pena. Va. Excelente. Bueno, vean, compañeros, con excepción de Catherine, que ya reconocí la carita que siempre participa, los compañeros que les he preguntado, de verdad que una buena forma de ahorrarse mucho estudio es poniendo atención en las clases. Yo creo que he sido bien clarito con los temas y trato de hablarles en español a ustedes en el sentido de palabras que podamos comprender y entender. Los compañeros que no ponen atención es como muy difícil ustedes. Entonces, pongamos mucha atención en las clases porque se les facilita un montón el estudio, se los prometo. O sea, casi que poniendo 100% de atención en las clases, casi que con eso podemos ganar el examen. Entonces, mucha atención. Entonces yo les decía que como ya estamos viendo a fondo el método científico, hay algunos elementos que son como
hasta cierto punto capacidades o habilidades del ser humano. ¿Quién ejerce el método científico, compañeros? Nadie más que el ser humano. Esa es una técnica, o mejor dicho, un método que es propio del ser humano. Nadie más lo aplica, ni los animalitos, ni nada, ¿va usted? Entonces, se puede entender que el ser humano tiene que tener ciertas habilidades o ciertas capacidades para poder desarrollar y llevar a cabo adecuadamente el método científico. ¿De acuerdo? Entonces, estas habilidades, colegas, son habilidades que estoy seguro que cada uno de ustedes ya ejecuta todos los días. Todos los días. Lo que pasa es de que muchas veces no sabemos cómo se llama esa habilidad que cada uno de ustedes aplica en sus trabajos, en su vida cotidiana, en la casa, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver estas capacidades o habilidades que todo el ser humano o el investigador que aplica el método científico debe de tener. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esa parte? Entonces, la primera habilidad o la primera capacidad de alguien que ejecuta o ejerce el método científico es un procedimiento lógico. ¿Y por qué es un procedimiento lógico? Porque está vinculada a la razón, a la capacidad que tiene el ser humano de pensar, ¿verdad? Entonces, todas estas son formas en las que yo genero de alguna manera ese relacionamiento entre ciertas cosas para obtener conocimiento, ¿verdad? Ya hemos definido hasta el cansancio qué es la razón, ¿verdad? ¿Qué es el conocimiento? ¿Verdad? Todo eso ya lo sabemos o nos lo deberíamos de saber en la punta de la lengua. Entonces, estas son formas también de generar de alguna manera el conocimiento. Vamos con la primera, el análisis. Dice, compañeros, vamos con la definición primero y luego yo les explico. ¿Qué es el análisis? O la capacidad de análisis, pues, ¿verdad? Que todo el mundo lo aplica como empíricamente, ¿verdad? ¿Qué significa empíricamente? Con base en la experiencia, ¿verdad? Entonces dice el que el análisis es la descomposición del todo de sus partes para estudiarlas aisladamente. ¿Sí? ¿Quién ha hecho o quién ha ejercido el análisis en su vida? Todo el mundo. Lo que pasa es que lo hacemos sin saber que lo hacemos, ¿va usted? Pero seguramente todos hemos analizado algo. Vamos a poner un ejemplo. Sin necesidad de ver el objeto. Vamos a ver don Brian Gómez. Señor Brian Gómez. Buenas tardes, Lick. ¿Cómo estamos, Brian? Gracias. A ver, Brian, ayúdanos y hacernos, vamos a poner un ejemplo muy sencillo a usted. Hacernos un análisis de una guitarra. De una guitarra. Podría ser que es un instrumento de cuerdas utilizado regularmente, ¿verdad? Para entonar algunas canciones o ritmos musicales. Ajá, pero no lo definas. No lo conceptualices. Haceme un análisis de la guitarra. Podría ser que es utilizado regularmente por las personas, ¿verdad? Ajá. Que se dedican a componer canciones o música. ¿Qué más? Además, siempre está elaborado de distintos materiales. Ajá. ¿Qué más? Y que no solamente se compone la guitarra, ¿verdad? Que también hay otros tipos de instrumentos musicales. Ok, más o menos. Gracias, Brian, muy amable. A ver, lo que Brian intentó hacer, que tal vez lo que sucede es que desconocemos un poquito, tal vez el instrumento, ¿verdad? Puede ser. Pero lo que Brian intentó hacer fue descomponer una guitarra en partes y describirlas, ¿verdad? Y se estudian de forma
aislada, ¿verdad? Pero ¿cómo podríamos hacer un análisis de una guitarra? Y para eso habría que centrarnos en las características, ¿va usted? Para hacer un análisis de la guitarra podríamos, por ejemplo, pensar en los tipos de sonido, ¿verdad? Podríamos pensar en los materiales, ¿verdad? Podríamos pensar en qué componentes tiene una guitarra, ¿verdad? Tiene un mástil, tiene cuerdas, tiene trastes, tiene micrófonos, ¿sí? El punto es que todo el objeto funcional que es una guitarra lo descomponemos en pedacitos, ¿va ustedes? Tanto en cuestiones de cantidades como de cualidades, ¿verdad ustedes? Y por eso es de que aquí nos vamos adelantando ya un poquito a los conceptos. Viene la parte cuantitativa y cualitativa del asunto. Porque si nos vamos a la parte cuantitativa, tiene 6 cuerdas, ¿verdad? Son características de tipo cuantitativa. Tiene 22 trastes, ¿verdad? Los trastes son los espacios que ven en el mástil, que me cambia los tonos, ¿verdad? Tiene 6 clavijas, ¿sí? Esas son características de tipo cuantitativo. Vamos a lo cualitativo. Bueno, suena un sonido grueso, un sonido limpio, un sonido liviano, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, hay otro tipo de características que son más sobre las cualidades que tiene el instrumento. Lo importante es que independientemente que sean características cualitativas o sean características cuantitativas, lo que estamos haciendo es descomponer todo el instrumento para entenderlo, ¿verdad ustedes? Y de esa manera, nosotros entendemos qué es una guitarra, ¿sí? Y ojo con lo siguiente, al momento de descomponer la guitarra en todas sus partes, podemos llegar a crear una definición o un concepto de lo que es una guitarra. Entonces, compañeros, incluso el análisis a ustedes les permite cuando les pregunten, mire, ¿qué es tal cosa? Y tal vez ustedes no tienen una definición del objeto que le estén preguntando. Lo que ustedes pueden hacer es descomponer ese objeto, ver las características y tratar entonces de crear una definición. ¿Sí? Obviamente lo importante, colegas, es que estas capacidades también pueden ser aplicadas en temas de investigación o cuestiones documentales. Cuando les dicen analicen un documento o analicen un texto, obviamente, colegas, nosotros tenemos que tener la capacidad de leer el documento, ¿verdad? Y descomponerlo. ¿Cuáles son todas las ideas que el documento me está tratando de dar? Y al momento de descomponer todas esas ideas, analizo cada una de las ideas y entiendo lo que el documento me quiere dar a entender, ¿sí? Entonces, ¿queda claro el concepto de análisis? ¿Alguien tiene dudas? Ninguna, Alec. Johnny, ¿tenías alguna consulta? No, ninguno, todo está claro. ¿Sí? Va. Vamos con la siguiente capacidad o la siguiente habilidad o el siguiente procedimiento lógico del método científico, que es la abstracción. Y dice ahí, compañeros, la abstracción consiste en extraer mentalmente la parte esencial de un todo y aislarlo de todo nexo o interacción con los demás aspectos y relaciones del todo para estudiar esa parte más intensa y profundamente. De hecho, compañeros, no sé si han escuchado que a veces, no sé si en el colegio o algo les pidieron, hagan un abstract de tal libro. No sé si alguien se lo habrán pedido o han escuchado el concepto o han buscado en internet algún documento y dice ahí abstract. Va, es simple y sencillamente, si lo aplicamos al tema de los textos o de las lecturas o de la investigación documental, un abstract es simple y sencillamente extraer la idea más importante de un texto y
y obviamente ponerla en otro documento, pues, ¿verdad? Aplicado a posiblemente el ejemplo que nosotros estábamos poniendo de la guitarra, se podría entender que cuando nosotros descompusimos la guitarra en sus partes, habría que quedarnos con lo más esencial. Obviamente aquí hay que tener la capacidad, compañeros, de saber qué cosas son importantes y cuáles no. Vamos a ver Stephanie Castellanos. En el ejemplo de la guitarra, para ti, ¿qué sería lo más importante del instrumento musical que ya analizamos? Que es un instrumento de cuerda, que puede ser acústico. Que sirve para generar melodías. Ahí está un poquito mejor, pero un abstract, o sea, yo me tengo que quedar, ojo, y apuntemos esto, yo me tengo que quedar con lo esencial, ¿verdad? ¿Y qué es lo esencial de una guitarra? Posiblemente el sonido, ¿verdad? Posiblemente sea lo más importante, porque no me importa el aspecto, pero al final una guitarra, ¿para qué sirve? Para tocar música. Para de alguna manera desarrollar música, ¿no? Para Es decir, crear melodías. Para crear sonidos, ¿sí? Entonces, independientemente de que yo lo haya descompuesto, haya visto las cuerdas, el mástil que es de madera, que es roja, que es azul, que es verde, que es morada, que tiene 6 cuerdas, que tiene no sé qué, lo esencial al final es que reproduce un sonido. Vamos a intentar poner otro ejemplo. Por ejemplo, una mesa, ¿va usted? Independientemente de cuáles sean las características de una mesa, si es de madera, si es de metal, si tiene forma ovalada o cuadrada, etcétera, etcétera, quizás lo esencial de una mesa es que permite desarrollar una función, si lo vemos aplicado en el trabajo, permite desarrollar una función laboral, permite sostener o desarrollar una actividad física encima del objeto, qué sé yo. Lo importante, compañeros, es que entendamos que la abstracción, incluso en la misma palabra está, yo mentalmente extraigo la idea esencial de lo que yo estoy estudiando, ¿sí? Pues cuando ustedes les pidan realizar una abstracción de un documento, significa que ustedes tienen que leer todo el documento y extraer lo más importante, la esencia del documento, ¿sí? Les hablaría de algún libro en especial, pero no creo que todos lo hayamos leído y por lo tanto es muy difícil entender el ejemplo. Pero vamos a ver un libro en común. No, muy difícil. Aplicado a un libro en común es difícil porque tendríamos que leer el documento todos para saber cuál es la idea central del documento, pero podríamos hacer el ejercicio en alguna tarea o algo. Habría que dejar algún documento de unas 5 o 10 páginas y entender cuál es la idea principal del texto. ¿Sí? Pero ¿se entiende el concepto, colegas? Pregunto. Repito que aquí lo importante es saber distinguir qué es importante y qué no, ¿verdad? Obviamente yo entro también a un proceso de descomponer todo, ¿verdad? Y de analizar todo lo que descompuse para ver qué es lo más importante. Vamos con la siguiente, que aquí me parece importante que podamos analizar las dos capacidades o las dos habilidades al mismo tiempo, que es la deducción y la inducción. Dice la deducción, primer razonamiento sistemático que parte de una verdad general a un pensamiento particular. Muy sencillo. El pensamiento deductivo o la capacidad deductiva va de lo general a lo particular. Vamos a poner un ejemplo bastante sencillo.
Si yo digo, compañeros, que todos los hombres, o todos los hombres son mortales, ¿sí? ¿Esa es una verdad o es una mentira? Es una verdad. Ok. Y es una verdad. Es una verdad para ¿quiénes? ¿Para todo? Para todos. Excelente. Todos los hombres son mortales, ¿sí? Entonces yo pregunto, ¿Melvin Pérez es mortal? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, ven cómo una verdad general afecta a un caso particular. ¿De acuerdo? Yo me voy de una realidad general a una realidad particular. ¿De acuerdo? Caso contrario, el pensamiento inductivo. Ahí dice la definición, razonamiento mediante el cual pasamos del conocimiento de una verdad particular a una de mayor amplitud. ¿De acuerdo? Y hay una distinción muy importante entre esos dos conceptos, pero vamos primero a poner un ejemplo de la inducción. ¿Qué pasa si yo estoy en mi cuarto, ¿verdad? Y todos los días llega un pajarito a mi ventana, picotea la ventana y resulta que es un pajarito color negro, ¿a ustedes? Y al siguiente día llega otro pajarito, picotea ahí la ventana y también es un pajarito color negro, ¿a usted? Y así en sucesivas ocasiones, obviamente es un ejemplo muy sencillo, pues, ¿verdad? Tendría que yo desconocer lo demás que existe en la faz de la Tierra, a ustedes, pero si yo empiezo a ver, sin conocer todo lo demás, que el pajarito llega y es negro, ¿qué conclusión podría sacar yo ahí a nivel general? Que es un zanate, tal vez. Bueno, Que todos los pajaritos son negros. exactamente, exactamente, Henry. Bueno, Stephanie tiene razón, pero es porque ya conoce la realidad, ¿verdad? Pero sí, digamos que la respuesta correcta es un zanate. Eso estuvo bueno. Pero sí, la respuesta correcta allí es lo que dice Henry, que todos los pájaros entonces son negros. O sea, se dan cuenta de cómo un caso en particular me lleva a mí, como persona capaz de generar conocimiento o pensamiento, a sacar una conclusión de las cosas. Que todos los pájaros entonces son negros. Pero hay una gran diferencia. Ahorita se las voy a decir, pero no sin antes mejor poner otro ejemplo. Este método inductivo lo aplican mucho los médicos. ¿Qué pasa si Kendra López llega ahí al centro de salud de donde vive y le dice, mire doctor, yo me siento mal, ¿verdad? Ah, puchis, Kendra, ¿y usted qué tiene? Fíjese que a mí me falta el aire, tengo mucha tos, tengo fiebre. A ver, ¿y qué más? ¿Tiene dolor de cuerpo? Sí, sí tengo dolor de cuerpo. Ay, jola, sí. ¿Y le arden los ojos? Sí, sí, me arden los ojos. ¿Qué conclusiones va sacando ahí el médico? COVID. Tiene COVID. COVID. Esta tía tiene COVID, ¿verdad? ¿Sabe qué, Kendra? Váyase de mi clínica. Excelente. Usted tiene COVID, ¿verdad? Es decir, ahí el pensamiento inductivo me permite relacionar una serie de características particulares para sacar una conclusión general del asunto. Pero hay una gran diferencia entre la deducción y la inducción.
Regresemos al caso, por ejemplo, de lo que dijimos del pensamiento deductivo en el tema de que vamos obviamente estamos hablando de cuestiones científicas, entonces estamos hablando de verdades, no estamos partiendo de falsedades, ¿va ustedes? Pero una verdad general en el sentido de que todos los hombres son mortales y yo me vaya a casos en particular de Yair, de Melvin, de Salvador, de Henry, que son los que yo veo acá en la pantalla, todos ellos van a ser mortales, porque son hombres, ¿va? Entonces, eso está basado, compañeros, en la verdad. ¿De acuerdo? O sea, el pensamiento deductivo como parte de una... No como parte, sino que deviene, pues, o se origina de una verdad general, estamos hablando de verdades, mientras que la inducción, en el caso, por ejemplo, del COVID, usted tenía un montón de síntomas y lo más probable es que tuviera COVID, pero no es una verdad al 100% real, ¿verdad? Yo vi 20,000 pajaritos negros en mi ventana y es un zanate, diría Stephanie, pero es probable, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Que la deducción se basa en verdades, ¿verdad? Porque antes de sacar los casos particulares ya hay una verdad general, mientras que la inducción se basa en la probabilidad. Porque no siempre el conjunto de verdades particulares me genera una verdad general, ¿verdad? Es decir, así como el médico dijo a la hora de escuchar todos esos síntomas a nivel particular, dijo, eso es COVID. Pero puede ser que se haya equivocado. Tal vez solo era una alergia de la pobre Kendra y la sacó de su clínica, ¿va? Y eso no lo va a comprobar hasta que haga un examen. En el caso de los pajaritos, puede ser que sí, todos los pájaros sean negros, pero usted tendría que desarrollar primero una investigación, irse a otros lados para ver si los pajaritos en otro lado también son negros, ¿sí? Entonces, ahí están basados en cuestiones distintas, la deducción en verdades y la inducción en probabilidades. Esa es una diferencia bien importante entre la deducción y la inducción. Pero obviamente lo más importante es que la deducción parte de algo general a algo en particular, ¿verdad? Mientras la inducción parte de un montón de cosas particulares para sacar una verdad general del asunto, ¿sí? Yo pregunto, así como he desarrollado la clase desde el inicio hasta el fin, ¿qué tipo de pensamiento creen que yo he utilizado? Deductivo. Deductivo, ¿verdad? Porque yo he venido de una verdad general, que era el tema de la filosofía, de la generación de conocimiento y todas estas cuestiones muy puntuales, o muy general, mejor dicho, y lo he venido desglosando en verdades muy particulares, ¿verdad? Hasta imagínense, ahorita ya vamos a entrar a ver las técnicas propiamente de la investigación científica. Entonces, son las grandes diferencias entre la deducción y la inducción. Pero se dan cuenta que ustedes, compañeros, eso lo aplican todos los días. Posiblemente no sabían cómo se llamaba esa capacidad que ustedes tienen de sacar un montón de conclusiones a partir de esa capacidad de pensamiento que ustedes tienen, de relacionar una cosa con la otra para sacar sus propias conclusiones. Ahora ya saben cómo se llama, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahí, compañeros? No quiero que se pierdan. Sí, Vamos con la comparación. Dice que es un proceso mental, ¿verdad? Ocurre en su pensamiento, mediante el cual se encuentran similitudes y o diferencias de los objetos o de los fenómenos que estamos estudiando. Entonces, ojo, compañeros, que esta capacidad
del ser humano se basa en obtener similitudes y diferencias. ¿De acuerdo? Entonces, cuando a ustedes les digan, hágame un análisis comparativo de las cosas, significa que yo tengo que encontrar similitudes y diferencias entre las cosas, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio con Danilo. ¿A cuál? Vamos a ver, Danilo, ¿dónde estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Danilo? Bien, bien, gracias. A ver, Danilo, vamos a hacer una comparación entre estos elementos. Ayúdame, Pei. Puede unirlos un poco más, que no los veo. Color, tamaño, material y uso. Excelente. Va. Ahora veamos algo importante que Danilo hizo, que se adelantó al ejemplo. Pero Danilo no me empezó a dar las diferencias o las similitudes. Perdón, las diferencias o las semejanzas, ¿sí pues? O similitudes de los objetos. Danilo empezó a definir una serie de variables. Ojo con eso. Compañeros, para yo ejercer mi capacidad de comparación mental, ¿verdad? Yo tuve que establecer variables. ¿Sí? ¿Alguien sabe definir qué es una variable? Para mí serían como, no sé, incógnitas, que no sé cómo explicar, pero serían como incógnitas, porque o sea, puede variar como la respuesta o el resultado, pero no sé. A ver, Algo que desconocemos. ok. Una variable es un elemento que cambia, ¿verdad? O que tiene ciertas características. Entonces, Danilo me empezó a decir tamaño, uso, ¿sí? Pero vamos a ver, ¿cuál es el uso de este? ¿Para escribir? Sí, Escritura. escritura. ¿Y este? Marcar. Resaltar, resaltar, subrayar, etcétera. Excelente. Si ponemos otra variable, tamaño. ¿Qué tamaño tiene este? Demos un ejemplo ahí en centímetros, por ejemplo. 12. 12 centímetros. ¿Y este? 20. Va. ¿Qué otra característica? El precio, por ejemplo. Este cuesta 10 pesos, ¿va? Por ejemplo. Y el otro vale como un quetzal. ¡A la gran! No. No, ¿cómo nos? Estamos hablando de que si fuera un lapicero normal, pues. Qué mala onda. Pero no vale, no vale eso. Va. ¿Qué otra característica, qué otra variable podríamos tener? El dueño, podría ser. La marca. La marca. Excelente. El material. El material, etcétera. Compañeros, lo importante allí es que para yo establecer similitudes o diferencias entre determinados elementos que yo estoy estudiando, yo tengo que establecer variables, ¿sí? Que nunca se les olvide eso, ¿sí? Lo mismo cuando nosotros hagamos un análisis comparativo, por ejemplo, de algunos textos o de algunas corrientes, por ejemplo, ideológicas, ¿sí? Ustedes ya lo están viendo en otros cursos, pero por ejemplo, estudiar a Marx es muy distinto que estudiar a Hayek, por ejemplo. Son corrientes o pensamientos muy distintos, pero en algún grado tienen ciertas similitudes. Solo con el hecho de comparar
a estos dos autores que les digo, la gran similitud es que son corrientes de pensamiento. Ambas son formas de pensar, formas de ver las cosas. Habría que encontrar cuáles son las diferencias entre los pensamientos de estos dos autores, ¿de acuerdo? Pero lo importante, colegas, es que ustedes tengan esa capacidad cuando les digan, háganme un análisis comparado de tales documentos. Lo importante es que ustedes tienen que encontrar las variables por medio de las cuales van a compararlos, ¿sí? Para poder hacer similitudes y diferencias. Las variables son sumamente importantes. Entonces, las variables son todo aquello que nosotros medimos o aquello que al final estamos, que puede cambiar, ¿verdad? Pero eso, las variables lo vamos a ver más adelante porque es importante en nuestro curso. Vamos con la síntesis. Aquí en la síntesis hay un concepto que dice que precede al análisis. Ojo, precede al análisis. Integración del todo descompuesto para formar un nuevo conocimiento del objeto de estudio. Tiene mucha relación con el análisis, compañeros. ¿Por qué? Si yo les digo, háganme una síntesis del ejemplo que pusimos con el análisis de la guitarra, y les empiezan a decir ustedes, bueno, es que tiene cuerdas, es un mástil, tiene un mástil, tiene 22 trastes, 6 cuerdas. ¿Qué se les viene a la mente cuando yo les digo todo eso? La guitarra. La guitarra, excelente. Cuando yo descompuse todo eso en todas sus partes, la forma de sintetizar todo eso es en la guitarra, ¿verdad? Todos esos elementos, esas características, eso que yo descompuse, lo puedo simplificar de alguna manera en que al final es una guitarra, ¿verdad? A eso se refiere la síntesis, que son las ideas principales y que de hecho lo podemos hacer con nuestras propias palabras, ¿verdad? ¿Dudas, colegas? Para pasar a las últimas dos. No. ¿Sí? Bueno, la conceptualización. Esa es otra capacidad o una habilidad que debe tener un investigador cuando aplica el método científico. Y dice ahí que la conceptualización es una de las formas del pensamiento mediante el cual se entra en conocimiento de la esencia de los fenómenos y procesos, se generalizan los aspectos y caracteres fundamentales de los mismos. A ver, está complicado ustedes en su definición, pero básicamente, compañeros, no hay aprendizaje si nosotros no hacemos una conceptualización en nuestra mente. Si se dan cuenta, por ejemplo, cuando yo les dije toda esta parte de la descomposición de la guitarra, ustedes ya tenían una forma en la que se reflejaban todas esas características en su pensamiento. Ustedes ya ahora conceptualizan una guitarra, porque ya reflejaron en su pensamiento aquella esencia de los fenómenos que ustedes han estudiado. Cuando en la vida cotidiana, por ejemplo, ¿vos qué concepto tenés de tu docente? ¿Qué concepto tienen ustedes de mí? A ver, alguien que se anime ahí. Pueden ser cosas buenas o malas, no importa. Que es académico. Que es muy analítico, pienso yo. Es muy analítico. Es dinámico en sus clases. Dinámico. Excelente. Digamos que con esas tres representaciones de los tres compañeros que participaron, se crea un concepto mío. ¿De acuerdo? Pero es porque ustedes ya reflejaron esa realidad o esa
esas características, ustedes ya las reflejaron en su pensamiento. Ustedes ya conceptualizaron a Álvaro Díaz en el pensamiento de cada uno de ustedes. Obviamente no faltará aquel que diga, es que es bien pajero, es no sé qué, o es loco, yo qué sé. Puede ocurrir también, pero la persona ya tiene un concepto mío, ¿sí? Porque todas las características que yo pueda tener, las reflejaron en su pensamiento, en su mente. Obviamente esto es importante porque no solo ustedes unen lo que han estudiado, lo que han tenido incluso de antecedentes de los objetos con lo que ahora ya han estudiado y conocen. Entonces, en el ejemplo que ponía sobre mí, tal vez algún compañero de algún otro año a ustedes les contó a cómo es Álvaro Díaz, por ejemplo. Entonces, se dan cuenta que ustedes el pensamiento que puedan tener sobre mí ya no es solo lo que ustedes han vivido, sino una mezcla entre lo que anteriormente han sabido de mí con lo que ahora saben de mí. Y ustedes sacan allí una forma de pensar sobre la persona. ¿De acuerdo? Lo importante es que ustedes se crean esos reflejos, ese reflejo de las características de algo en su mente. Eso es conceptualizar las cosas. Lo que han hecho en el proceso de aprendizaje de técnicas de investigación. Antes no sabían qué era el método científico, ¿o sí? Unos sí, unos no. Pero ahora que yo ya les trasladé ciertas características, cierta importancia, los antecedentes de esto, yo pregunto, Stuart Girón, ¿cómo podrías conceptualizar el método científico? ¿Cómo lo conceptualizas? Una forma de obtener datos de algo que nosotros queremos saber. ¿Ok? Para Stuart, el concepto del método científico es una forma en la que podemos obtener datos de algo que queremos conocer. Para él, ese es el concepto, porque lo que yo le he dicho, lo que él ha leído, etcétera, creó en su pensamiento esas ideas y esa forma de percibir el método científico. No estoy de acuerdo con su definición, pero eso es lo que él tiene. Estuvo cerca, vamos. Si me hubieras dicho que era una forma de generar no ideas, sino conocimientos, hubieras estado al 100, hermano. Pero ya casi. Ahí lo importante es ir puliendo esos conceptos, ¿verdad? Importante. Porque la manera en la que conocemos las cosas es la manera en la que lo conceptualizamos. Por eso, compañeros, es tan importante leer. No se queden únicamente con lo que yo explico. Porque ustedes crean su propio concepto de las cosas de muchas maneras. ¿Sí? ¿Se entendió claro, verdad? Yo creo que más explícito no puedo ser. Bueno, y por último, la generalización, dice, implica abstraer las características comunes que se repiten de los objetos o fenómenos del estudio que permiten establecer las leyes que le gobiernan para comprenderlos en un concepto general. Creo que esta es una definición de generalización que es un poco más comprensible. De varias cuestiones en común, yo empiezo a ver las características. Vamos a poner otro ejemplo. A ver, aquí tengo un resaltador, tengo un lapicero, tengo un portaminas. Extraigamos la característica de cada una de estas tres cosas, que al final son cosas que hasta se parecen físicamente. Y analicemos o extraigamos lo más importante de cada una de estas tres cosas y establezcamos una ley que gobierne a los tres. Algo que entre los tres sea general. ¿Cuál creen que sería ese elemento
¿O cómo generalizarían ustedes estas tres cosas? Yo como instrumentos para la escritura. Perdón. Adelante, Alison, Pamela Cortés. ¿Son útiles de estudio o de oficina? Son útiles de oficina. Ok, está generalizando, ¿verdad? Porque al final sirven en el día a día para poder anotar, escribir, etcétera. Son útiles de oficina. ¿Qué otra generalización podemos sacar de estas tres cosas? Pregunto, ¿son cosas iguales o son cosas distintas? Son para realizar distintas funciones. Distintas. No, pero son distintas, ¿verdad? Si uno analiza cada una de las cosas, son distintas. Abuelitas son distintas, hasta en color, ¿va usted? Pero, ¿qué es lo que está haciendo nuestra mente? A pesar de que sabemos que son distintas, encontramos cosas en común. Y encontramos algún elemento, compañeros, que me permite establecer un concepto general. Ahí, excelente, Alison, son útiles de oficina. ¿Qué otra característica o qué otra generalización puedo sacar? Son objetos que pintan o que hacen trazos, yo qué sé, cualquier otra cosa que se les ocurra, que de alguna manera encuentre la similitud de las características entre cada uno y que los englobe, ¿de acuerdo? Muy sencillo, ¿verdad, colegas? Bueno, Alison, ¿estás por ahí? Alison, nuestra auxiliar. ¿Dónde está Alison? Ah, bien, está Alison. Hola, Alison. Hola, Lick, buena tarde. Perdón la tardanza. No te preocupes, son todos tuyos los compañeritos. Muchas gracias. Solo no sé si puede dejar de compartir, por favor, así puedo compartir yo medidas positivas. Pasa. Listo. Aquí eficiencia, Lick. Ahorita cuáles están más bonitas. Ah. No, broma. Bueno, compañeros, Alison nos va a completar la clase de hoy, que le dejamos un espacio para abordar puntualmente el tema en las fichas. Cabe indicar, compañeros, que todavía vamos a abordar el tema de las fichas en la última clase de la unidad 3, pero para mí es importante que lo dé de una vez ya, Alison, porque ustedes tienen que entregar su laboratorio, si no estoy mal, este viernes, ¿no? Ah, sí, Lick. Ok. Entonces, pongamos mucha atención y gracias, compañeros, por la disposición de aprender. Chao, pues. Ok, buena tarde, ¿cómo están todos? Espero que hayan puesto atención a la clase. Buenas tardes. Les voy a hablar acerca de las fichas. Solo me confirman cuando ya vean mi pantalla, disculpen. Yo creo que no estoy compartiendo, ¿verdad? No. No. Ok, permítanme. Todavía no, perdonen. No, todavía no. 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 Ok, permítanme. No. Está un poco lento mi internet. Voy a salir y voy a volver a entrar rápido, permítanme.
Ok. Ahora sí. ¿Ya se ve? Ok. Bueno, como bien mencionó Lick, ustedes van a ver a detalle lo que son las técnicas de investigación en la unidad 3. Por lo tanto, yo únicamente les voy a dar la idea nada más de lo que es el tema, para que podamos entrar en contexto del tema de las fichas. Hablemos del tema técnicas de investigación. ¿Qué son las técnicas de investigación? Estas van a ser las herramientas que nos van a permitir resolver el problema metodológico de la investigación para comprobar o refutar una hipótesis. ¿Qué nos quiere decir? De que van a ser todas aquellas herramientas o instrumentos que nos van a ayudar a poder darle una solución al problema establecido y así poder comprobar o verificar que la solución que nosotros dimos a ese problema es verdad o es verídico. Pero para poder entender mejor lo que es técnicas de investigación, entremos al tema del proceso operativo del método científico, en lo cual en este proceso operativo van a haber 4 procesos: la definición del problema, la formulación de la hipótesis, la comprobación de la hipótesis y la última era el desarrollo de la conclusión. Pero como ese tema no lo vamos a tocar, únicamente nos vamos a centrar en estos 3, debido a que vamos a hablar el tema del fichaje. Ok, hablemos de la definición del problema. Esta es la incógnita, la pregunta, la necesidad o la insatisfacción del investigador, la cual se genera principalmente por la ausencia o carencia de una respuesta lógica y racional sobre las condiciones que dominan un hecho. Entonces, ¿qué decimos que es una definición de problema? Una definición de un problema son todas aquellas preguntas que nos vamos a plantear o que nos hacemos para poder obtener una respuesta sobre el tema que nosotros estamos investigando. O sea, que decimos que son todas aquellas preguntas que nos van a conducir a poder saber el tema que estamos investigando o deseamos investigar. Por ejemplo, ustedes ya hicieron ese proceso. Las preguntas que me entregaron el viernes pasado, ustedes sobre el tema de la administración pública en Guatemala, ustedes estuvieron planteando preguntas sobre las diferentes problemáticas que hay en la administración pública en Guatemala. Y sobre esas, entonces ustedes ya en la investigación que realicen van a formular una hipótesis, que es el siguiente proceso del método científico, en el cual la hipótesis es la idea que vamos a plantear para explicar un determinado fenómeno o situación y que se intenta comprobar o rechazar mediante la investigación u otros métodos. Si pueden observar en la diapositiva, yo coloqué tentativa entre comillas. ¿Por qué tentativa? Porque bien sabemos que la hipótesis es una respuesta tentativa, que quiere decir que es la posible solución al problema que nosotros planteamos anteriormente. Sin embargo, para que pueda ser verdad esa solución, necesitamos nosotros investigar de una manera teórica científica. ¿A qué nos referimos teórica científica? Que va a ser teórico y práctico. O sea, es necesario que se pueda comprobar esa hipótesis tanto en la teoría como en lo práctico para que nosotros sepamos que es verdad lo que nosotros planteamos. Pasamos al tema que ahorita nos vamos a centrar, es la comprobación de la hipótesis. En esta comprobación es la etapa donde el proceso de la investigación pone a prueba todas las capacidades mentales del investigador. ¿A qué nos referimos con la comprobación de la hipótesis? Es donde nosotros aplicamos las diferentes técnicas de investigación para poder comprobar que la hipótesis que nosotros planteamos sea correcta. ¿Y por medio de qué lo hacemos? Por medio de la recolección, clasificación, el orden y el análisis de datos obtenidos. Entonces, para nosotros poder realizar ese proceso es necesario que apliquemos las diferentes técnicas. Y nosotros nos vamos a basar o nos vamos a centrar ahorita en lo que es el fichaje. ¿Qué es el fichaje o las fichas de trabajo? Estas son un modo de poder recolectar y almacenar la información, donde vamos a registrar, vamos a anotar, clasificar la información que es relevante para nuestra investigación. ¿A qué nos referimos? Es de la investigación que nosotros realizamos, nosotros vamos a resumir esos datos, vamos a analizarlos y sobre ese análisis vamos a realizar nuestras fichas de trabajo. ¿Cuáles son las funciones de las fichas de trabajo? Primero, nos van a permitir organizar y clasificar la información de manera correcta. Nos van a permitir reducir el tiempo del procesamiento de la información.
nos van a facilitar el fundamento de las fuentes en la elaboración de la bibliografía como parte del informe final, ya que como nosotros estamos aplicando las normas para realizar las fichas de trabajo, nos van a facilitar al momento de generar nuestras referencias bibliográficas en un informe final. También nos permite ordenar el contenido teórico-científico, era lo que les indicaba, que nos va a permitir poder ordenar toda la información teórica para poderla aplicar en lo práctico, lo cual esto nos va a servir como marco de investigación. ¿Cuál es la utilidad e importancia de una ficha de trabajo? Pues nos permite descubrir, seleccionar y definir el problema de investigación, que era lo que les comentaba, mediante las preguntas que nosotros nos planteamos para identificar la problemática del tema a investigar. Podemos elaborar el marco teórico y formular la hipótesis en base al problema que nos planteamos anteriormente. Si se dan cuenta, todo va relacionado. Una cosa lleva a la otra, pero es importante realizar bien el proceso para no perdernos en el camino. Nos ayuda lo que es la orientación a la búsqueda, la recolección, la clasificación y la organización de la información. Y principalmente nos científica y del informe final. ¿Cuáles son los diferentes tipos de fichas? Nosotros nos vamos a centrar en 4. Obviamente hay muchos más, pero los que nos interesan son los que nosotros vamos a trabajar en el tema del laboratorio. La primera es la textual, la segunda es la de resumen, la tercera es la de paráfrasis y la cuarta es la de evaluación o comentario. ¿Cuál es la diferencia en cada una de ellas? La textual. Esta nos indica que se van a transcribir, trasladar o copiar exactamente igual al texto que nosotros estamos investigando. La ficha de resumen. Son todas aquellas que expresan un pensamiento, una idea o un conjunto de proposiciones reduciendo el número de palabras utilizadas. ¿Qué quiere decir? Que sobre la investigación que yo realicé, yo voy a identificar la idea principal y sobre aquellas que se van a redactar conforme a la interpretación que nosotros dimos al texto investigado. O sea, yo voy a investigar sobre el tema que me entregaron y sobre eso yo voy a plantear mi interpretación y es lo que yo voy a colocar en mi ficha. Y por último, la ficha de comentario. Este es sobre el texto que nosotros investigamos, vamos a evaluarlo, vamos a analizarlo y vamos a dar un comentario sobre ese análisis. Esto va a contener lo que es un criterio de valor y un juicio de valor. Les voy a compartir ahora el ejemplo práctico, ¿verdad? Que es el que nos interesa. Perdón que voy un poco corriendo, pero si no, no nos va a dar tiempo de ver el tema que nos interesa, que es el tema práctico. Cuando ya vean mi pantalla, me informan. Es un documento de Word. Todavía no se ve, ¿verdad? Ya, ahorita. Ok. Yo les trabajé las 4 fichas que necesitamos de una misma pregunta para que ustedes no se puedan confundir. El tema asignado que yo tomé es el desempleo en Guatemala, enfocado en los jóvenes. Entonces, se hizo un planteamiento de una pregunta. ¿Cuáles son las causas del desempleo en jóvenes en el área metropolitana de la ciudad de Guatemala? Entonces, sobre esa pregunta, se investigó cierta información, obviamente, en Internet, y se encontró una página, la cual era de la revista del periódico República, que está publicado diariamente en Guatemala. Y sobre esa página se encontró diferente información.
Como les indicaba anteriormente en la ficha textual, vamos a copiar literalmente lo que nosotros encontramos en la página. Según las normas APA, tenemos máximo establecido copiar 40 palabras en el texto. No podemos pasarnos de esas 40, ya que si no, estamos faltando a las normas APA. La cual nos dice, Guatemala tiene una tasa de desempleo promedio del 2.7% entre jóvenes de 16 a 24 años a nivel nacional. Según un informe realizado por la Organización Internacional del Trabajo, también indica que el 35% consigue su primer trabajo por medio de un amigo y 25% gracias a un familiar. El 3% posee un negocio propio y solo el 2.5% consigue el empleo por anuncios en periódicos. Entonces, si mi pregunta era, ¿cuáles son las causas del desempleo en jóvenes? Según la fuente que yo investigué, me indican de que en Guatemala el 2.7 promedio entre jóvenes de 16 a 24 años a nivel nacional es únicamente el que encuentra trabajo, ya que después de esa edad es muy difícil debido a que la tasa de empleo es muy baja. Entonces, ¿cómo van a realizar ustedes sus fichas de trabajo? Así aprovechando. Van a insertar su cita bibliográfica y la van a insertar en esta parte. Si se dan cuenta, esto yo no lo copié, esto lo genera automáticamente desde acá, que es referencia e insertar cita. Posteriormente a eso, ustedes, en base a lo que ustedes investigaron, nosotros vamos a plantear la problemática en general. Y estoy diciendo que ¿cuál es mi plan de desempleo en jóvenes comprendidos entre las edades de 18 a 30 años de edad, las cuales no les permite su incorporación a la población económicamente activa, sus siglas PEA, en el área metropolitana de la ciudad de Guatemala? Entonces, nosotros analizamos nuestra ficha. Primero definimos el problema por medio de planteamiento de preguntas. Posteriormente a eso, investigamos y corroboramos una hipótesis. Guatemala tiene una, entonces me está indicando, metropolitana es muy baja, es porque su primer trabajo es por medio de un amigo, gracias a un familiar, posee un negocio, o simplemente es por el rango de edad. Posteriormente a eso, nosotros planteamos nuestro problema, el cual nos indica cuáles son las causas por las que existen desempleo en jóvenes comprendidos entre las edades de 18 a 30 años de edad, y así sucesivamente. Entonces, ustedes ahorita van a estar un poco perdidos, pero veamos la diferencia entre una ficha textual a una ficha de resumen. Exactamente el mismo planteamiento de pregunta: ¿cuáles son las causas del desempleo en jóvenes en el área metropolitana de la ciudad de Guatemala? La misma cita y el mismo sitio web. ¿Cuál es la diferencia? Que yo no voy a copiar textualmente, únicamente yo lo voy a resumir. Y coloqué de la siguiente manera: en Guatemala existe un desempleo en jóvenes con más retos para emplearse. Esto se debe a que el grupo de adultos de 25 años o más es 4 veces menor al de jóvenes. Si se dan cuenta, hay un cambio considerable en la primera ficha que estamos viendo. Y de esta manera es como ustedes me tienen que entregar las fichas. Y realmente con su planteamiento acá, su explicación, su planteamiento de pregunta o su definición de problema y su solución. La diferencia, habíamos dicho que aquí vamos a interpretar el texto que nosotros investigamos. Mismo planteamiento de pregunta: ¿cuáles son las causas del desempleo en jóvenes en el área metropolitana de la ciudad de Guatemala? Ok, entonces como yo comprendí que según el informe de la Organización Internacional de Trabajo, la tasa del desempleo promedio nacional de los jóvenes entre 16 y 24 años en Guatemala es del 2,7%.
La encuesta nacional de juventud, ENJU, muestra que la edad promedio en que los jóvenes comienzan a trabajar es de 16 años. También muestra que el 35% de las personas encuentran su primer trabajo a través de un amigo y el 25% a través de un familiar. El 3% posee su propio negocio y el 2,5% encuentra trabajo a través de anuncios en los periódicos. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre cada ficha? Aquí estoy estableciendo textualmente lo que yo investigué. Aquí estoy resumiendo la idea que yo estoy investigando, aquí la estoy interpretando. Y si se dan cuenta, es con el mismo planteamiento de pregunta. Veamos la última, que viene siendo la ficha tipo comentario. Igualmente, ¿cuáles son las causas del desempleo en jóvenes en el área metropolitana de la ciudad de Guatemala? Entonces aquí, yo como ya interpreté mi texto, yo voy a dar mis comentarios al respecto. De conformidad a lo investigado e hipótesis planteada, el desempleo impacta en las diferentes variables: educación, género, características socioeconómicas del hogar, ciclo económico, incluyendo la inserción laboral de los y las jóvenes. ¿Cuál va a ser mi comentario? Actualmente existen diversos, y uno de ellos es el sector juvenil, ya que el nivel académico y las características económicas han creado una desventaja en el mercado laboral. Entonces, si se dan cuenta, es exactamente el mismo planteamiento, lo que va a cambiar es la manera en que yo estoy dándole la solución. Entonces, así es como necesitan presentar sus fichas, la diferencia entre cada una de ellas. No sé si tienen alguna duda, disculpen, sobre la presentación de las fichas. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Perdón, tal vez me voy a adelantar mucho, pero también por el tema de tiempo, el otro licenciado empieza justamente a tiempo. Entonces, solo tengo la duda. Nosotros, entonces, tenemos que elaborar las 4 por cada pregunta. Solo eso tenía la duda. Ahorita estaba leyendo las instrucciones, pero no veo. O no, eso ya queda a discreción de cada quien. Sí, les comento. Fíjense que muchos de sus compañeros me estuvieron escribiendo al respecto. Y como se les había indicado, ustedes van a realizar 8 fichas en total. ¿Cuál es la idea de formular 20 preguntas? Más que todo, poder identificar la problemática o el problema en la administración pública en Guatemala. Ese es el principal objetivo de las preguntas. Ya lo van a ver en detalle cuando el licenciado les explique esa parte, pero cuando nosotros vamos a definir o plantear un problema, es necesario hacernos preguntas sobre cuáles son los posibles problemas que tiene ese tema. Entonces, en base a esas preguntas, ustedes no van a realizar 8 fichas por pregunta, ustedes van a realizar 8 fichas sobre esas 20 preguntas. ¿A qué me refiero? Ustedes van a seleccionar sus 8 preguntas porque muchos de ustedes, habían muchas preguntas que tenían relación. Si se dan cuenta, inclusive creo que, no sé si Estefanía es de este salón, ella me estuvo escribiendo y me indicó de que tenía como 4 o 5 preguntas que eran parecidas. Y tomé las que eran así para que ustedes no se perdieran en el tema y así poder realizar sus fichas. ¿A qué me refiero? Ustedes van a tomar una pregunta. Ok, sobre esa pregunta ustedes van a realizar su primera ficha, que es tipo textual. La segunda ficha, que es tipo de resumen, o la segunda ficha tipo textual, ustedes van a tomar otra pregunta y si se dan cuenta sobre sus preguntas, todas eran relacionadas. Me colocaron cuál era el nivel, si afectaba el nivel socioeconómico en la administración, cuál era el objetivo de la administración pública en Guatemala, si la población podía objetar ante esa administración. Todas esas preguntas eran relacionadas. Por eso descarté las que no tenían. Sí, gracias. Justamente esa era la duda con el tema sí entiendo que son 8 preguntas las que al final son las que vamos a elegir, por decirlo así. Solo la duda era si eran, digamos, 4 tipos de fichas por cada pregunta, pero ahora entiendo de que pues al final es como hacer la distribución. Prácticamente esa era la duda. Gracias, muy amable. Sí, Cindy, dime en qué te puedo ayudar. Buenas noches. Una pregunta. Al grupo al que pertenezco mandó a replantear las preguntas. Entonces mi duda es, ¿nosotros tenemos que replantear las preguntas nuevamente, las 5 por cada uno, y volvérselas a enviar a usted?
No, Cindy, como les indicaba en las observaciones, únicamente tienen que replantearla para poder realizar sus fichas, ya que la manera en que ustedes me presentaron sus preguntas no les iba a poder apoyar para poder ustedes realizar su ficha. Si se dan cuenta, el planteamiento de la pregunta es iniciando desde una problemática. Y ustedes me lo colocaron totalmente diferente. Entonces, por eso les indiqué la observación de que tenían que replantearlas para que no se perdieran en la realización de sus fichas. Y inclusive les dejé un ejemplo en el documento para que no se perdieran. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Sí, entonces solo tenemos que replantear las que vamos a utilizar para realizar las fichas y seguir con el siguiente paso. Exactamente. Gracias. Perdón, Alison. Solo con una última situación que creo que está fuera del tema. No sé si ya es oficial, pero una compañera que estaba en nuestro grupo y que habíamos designado como justamente la coordinadora, pues nos escribió el día de ayer para comentarnos que al parecer ella ya no va a seguir el semestre. No sé si esté conectada ahorita, pero de ser así, no sé en este caso qué podríamos hacer para justamente determinar o darte quién sería el nuevo coordinador y todo. Sí, ella me escribió el día de ayer. Ella me escribió el día de ayer y le indiqué, ¿verdad?, de que en esta cuestión ustedes se tienen que volver a organizar para asignar a un nuevo coordinador, y en la entrega de las fichas pues ya me colocan quién es el coordinador y así yo ya puedo aceptarlo. Gracias. Sí, ahí no hay ningún problema, no les afecta en nada, no se preocupen. Gracias, muy amable. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. Si no, podemos... Sí, disculpe. ¿Sí? ¿Quién nos va a dar el tipo de ficha que vamos a realizar? Ya les había indicado, son 8 fichas en total, son 2 fichas por tipo. Como vamos a manejar 4, que serían 2 textuales, 2 de resumen, 2 de comentario y 2 de paráfrasis. Así es como nos vamos. Gracias, que no había escuchado. No tengas pena. ¿Alguien más? Disculpen. ¿Todo claro? Para que así demos un 10 de 10 a la entrega de las fichas. ¿Sí, Melvin? Buenas noches, perdón. Tal vez yo soy el único que está perdido ahí, pero yo entiendo que estamos trabajando las fichas por grupo, pero se van a entregar de forma individual. O sea, cada uno de nosotros va a entregar 8 fichas o será el grupo en general que tiene que entregar 8 fichas. No, Melvin. Van a trabajar en grupo las 8 fichas, pero cada uno me va a subir esas 8 fichas. O sea, cada grupo va a trabajar un documento, pero ese documento lo van a subir todos los integrantes del grupo. No importa que estén prácticamente repetidas para cada uno. Sí, eso no importa. Lo importante es que cada uno realice la entrega. Igualmente les hago el recordatorio de que tienen que subir 2 documentos, ¿verdad? Lo que son sus fichas de trabajo en un documento de PDF y aparte un documento con sus referencias bibliográficas, ya que ahí voy a verificar de que la información que me están colocando en sus fichas es verídica. Ok, gracias. ¿Alguien más? Disculpen. ¿Sí, Laura? Una pregunta, ¿las referencias bibliográficas se hacen conforme a lo que mandó de cómo insertar una cita bibliográfica? O sea, ese es el proceso que hay que hacer para mandar las referencias bibliográficas. No sé si me doy a entender. Creo que sí, más o menos te estoy entendiendo. Eso lo van a colocar ustedes en sus fichas. Yo necesito que en el otro documento ustedes me coloquen, por ejemplo, opción, porque imagino que son páginas de internet. Exactamente. Así es como yo necesito, porque yo voy a revisar de que la información sí sea correcta. Muy bien. Lo que vamos en la cita bibliográfica lo vamos a trabajar en las fichas, ¿verdad? Sí, exactamente. Si se dieron cuenta, lo que yo les estaba compartiendo muestra exactamente cómo deben ustedes entregar la referencia bibliográfica, en base a normas APA, por favor. Gracias, Alison. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. Si no, pues lo dejamos aquí por hoy. Muchas gracias por su atención. Espero haber aclarado las dudas que tenían y que entreguen muy bien sus fichas de trabajo. Cualquier duda, pues ya saben que me pueden escribir. Gracias. Gracias, Alison. Feliz noche. Sí, Marvin.
La asistencia se las voy a pasar ahorita por WhatsApp, ya que como estaba presentando no se las puede pasar acá. Okay, si no hay nada más. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, feliz noches. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche.